Ya, entonces acá nos vamos con la parte de propiedades y sus potencias. Ya, primero el concepto de potencia. ¿Qué será? Cuando tenemos una potencia es algo de la forma a elevado a b, donde a en este caso sería la base, que es el numerito que está abajo, y es el número que se repite. Ahora, b vendría siendo nuestro exponente y nos indica el número de veces que este número a debiese repetirse, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice que a debiese multiplicarse por sí mismo un número b de veces, ¿ya? Por lo tanto, la base es la que se multiplica, pero b nos indica cuántas veces se multiplica por sí mismo este número, ¿ya? Acá nos dan algún ejemplo. Si tuviésemos algo de la forma como 6 elevado a 3, lo que nos están diciendo es que el 6 se tiene que multiplicar por sí mismo 3 veces, ¿ya? 6 por 6 nos daría 216, que es el valor de la potencia, ¿ya? Propiedades importantes a considerar. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un exponente que es negativo? El hecho de que sea negativo, lo único que quiere decir es que nosotros tenemos que invertir el valor de la base, o sea, calcular su recíproco, el inverso multiplicativo. Si el número que teníamos era A, ahora va a ser 1 partido A. Y esto se tiene que seguir elevando al mismo número de potencia, pero ahora ya no con signo negativo, ¿ya? Ahora ya aplicamos la potencia normal, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo acá, si tuviésemos el 8 y esto estuviese elevado a menos 3, ahora lo que tenemos que anotar sería 1 partido 8 y ese número elevado a 3 positivo, pero abajo, ¿ya? O sea, el número nos quedaría aquí, abajo en el denominador, y esto sería 1 partido 512. Recordar esa propiedad porque es súper importante. El hecho de que tengamos un exponente negativo quiere decir que se invierte el numerador con el denominador, ¿ya? Eh, Acá nos hacen una generalización, pues si bien antes habíamos hablado de un número como entero, que nos quedaba como una fracción, como uno partido algo, si nosotros tuviésemos una fracción de la forma a partido b, cuando nosotros lo elevamos, bueno, aquí se hace todo el desarrollo de la operación, simplemente tenemos que entender de que el numerador pasa a ser el denominador, en este caso, por ejemplo, el denominador b pasa a estar arriba, y el numerador a pasa a ser nuestro nuevo denominador. Siempre que tengamos un exponente negativo, se calcula el recíproco, se cambia numerador con denominador, ¿ya? Acá sencillo, fíjate, tenemos algo de la forma 3 medios elevado a 4. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se invierte. El 3 que estaba como numerador, ahora pasa a ser el denominador, y el 2 que era el denominador antiguo, pasa a ser el nuevo numerador. Y luego a cada uno se le aplica la potencia correspondiente, ¿ya? Tanto numerador como denominador se les aplica la potencia del 4 y se desarrolla. 2 elevado a 4 nos da 16 y 3 elevado a 4 nos da 81, ¿ya? ¿Y qué pasa con las potencias de exponente cero? También entender eso, que cada vez que le vemos un número a cero, esto nos va a dar como resultado el uno. Esto es válido para cualquier número real, excepto para una base cero. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma el cero elevado a cero no existe. Cero elevado a cero es el único número que no nos va a dar nunca uno. Ya no está definido para esta operación, pero para cualquier otro real sí. No sé, 3 quinto elevado a cero, uno. ¿Ya? 0,19 periódico elevado a cero, uno. Cualquier número que elevemos a cero nos va a dar uno inmediatamente, ¿ya? Otra propiedad importante es la potencia de una potencia. Y aquí nos empezamos a meter en las propiedades que tenemos que ir aprendiendo. Acá la potencia de una potencia sería como que tenemos un número a elevado a m y esto está elevado a un n. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Nosotros cuando tengamos algo de esta forma, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. O sea, ahora el m se va a multiplicar con el n, ¿ya? Y nos va a quedar a elevado a m por n. Eso es cuando una potencia la estamos elevando a otra potencia. En este caso, tenemos 3 cuartos elevado a 3 y esto elevado a 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Este elevado a 3 lo tendríamos que multiplicar con el 2. 3 por 2, ¿cuánto es? Esto nos da 6. Por lo tanto, el resultado sería 3 cuartos elevado a 6. Bueno, y ahí nos dan el resultado. Sería 3 elevado a 6, nos da 729. Y 4 elevado a 6, 4096. ¿Ya? Lo mismo se hace en este que está aquí abajo. Recordar aquí, el 2 y el 4 se están elevando cada uno. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicarlos. Esto nos daría como resultado un número elevado a 8. Y bueno, ya ahí se saca el resultado de la potencia correspondiente.
Y ahora vamos a entrar a otra de las propiedades de las potencias. Fíjate la que tenemos ahora. La multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué nos dice la multiplicación de potencia de igual base? Bueno, primero, la condición nos dice claramente igual base. Tenemos que tener una multiplicación de potencias cuya base sea la misma. Y en estos casos lo que hacemos es conservar la base, que sería la A, pero simplemente sumar los exponentes. ¿Ya? Si que tenemos una multiplicación, entonces de inmediato tenemos que ver si es que la base es la misma. De ser así, esta base se va a conservar y lo único es que se suman los exponentes de las potencias. Por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación de tres bases iguales, ¿ya? O sea, tres potencias con base igual. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería conservar dicha base, pero ahora tendríamos que sumar sus exponentes. En este caso sería sumar el 3 más el 2 más el 4, ¿ya? Fíjate, es lo que hicieron ahí. Sumaron los exponentes y conservan la base, porque la base es la misma. Y finalmente se condensa toda una única potencia y se desarrolla, ¿ya? Ahora, lo mismo también lo podemos aplicar en el sentido de la división. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una división de, de potencias de igual base? Lo mismo, se va a conservar la potencia, pero como es una división, ahora no es una suma de exponentes, sino que es una resta de los exponentes. El que está dividiendo va a ser el exponente que va a estar restando, ¿ya? No sé, por este caso, 7 elevado a 9 dividido 7 elevado a 4 sería 7 elevado a 9 menos 4, ¿ya? Lo cual resulta en 7 elevado a 5. Bueno, ahí nos dan el resultado. Lo mismo acá, vamos viendo, 0,8 elevado a 7 dividido 0,8 elevado a 5. ¿Qué se hace con estos exponentes? Se vuelven a restar. Se conserva la base y se restan los exponentes. Y luego ya esto se desarrolla. Esto se aplica para cualquier caso en donde tengamos la misma base y hay una división de potencias. Ahora, vamos a cambiar un poco el foco. Antes teníamos que la base era igual. Pero ¿qué pasa ahora cuando la base es distinta, pero el exponente es igual? Si pasa algo de este estilo, tenemos que entender de que la base ahora, perdón, el exponente ahora se va a conservar y lo único que tenemos que hacer es que a las bases nosotros las agrupamos como una multiplicación, ¿ya? Entonces, cuando tenemos potencias de igual exponente pero distinta base, nosotros simplemente focalizamos el estudio en la base, las multiplicamos y conservamos el exponente. Entonces, acá, 3 elevado a 2 por 4 elevado a 2. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, hay varias estrategias. Podríamos elevar ambos por separado y después multiplicarlo, ¿ya? Pero aplicando las propiedades de las potencias sería como el exponente es el mismo, se conserva y simplemente multiplicamos las bases. Y en este caso sería 3 por 4, eso es 12, ¿ya? Y el 12 nos quedaría elevado a la potencia, que en este caso era el 2. Ahí lo tendríamos sencillo, ¿ya? Y lo mismo en todos los demás. Acá, por ejemplo, 1,2 elevado a 4 por 0,3 elevado a 4. ¿Qué hacemos con las bases? En este caso, como el exponente es el mismo, multiplicamos las bases. 1,2 por 0,3, esto es 0,36. ¿Sí? Y el exponente se conserva simplemente, ¿ya? El exponente era 4, se sigue conservando y esto después ya se desarrolla. Ahora, en la división sería igual un poco más de lo mismo, ¿ya? Si tenemos una división con exponentes iguales y, y las bases distintas, hacemos lo mismo. Simplemente agrupamos los exponentes en uno solo y lo que hacemos es, como era una división, ahora dividimos, pero ahora vamos a dividir las bases. Entonces, cuando es multiplicación, vamos a multiplicar las bases, pero cuando es división, vamos a dividir las bases. ¿Ya? Con eso debiésemos tener esta parte lista. ¿Ya? Y bueno, acá nos entregan algunos ejercicios resueltos. Fíjate, están ahí como listos estos. ¿Ya? Em, Acá nos entregan otro. ¿Ya? Y principalmente en este tipo de ejercicios que nos están pidiendo que respetemos el orden que antes habíamos hablado. La prioridad de las operaciones matemáticas, cuando son operaciones combinadas, siempre consiste en que nosotros primero desarrollamos lo que está dentro del paréntesis y luego, una vez que lo desarrollamos, aplicamos como la prioridad de las potencias, papomudas, paréntesis, potencias, multiplicación, división, suma y resta, ¿ya? Por lo tanto, en esto, nosotros, por ejemplo, a ver, bueno, este ejercicio podríamos, aquí hay solamente multiplicaciones y divisiones, ya con potencias,
podríamos aplicar las propiedades directamente. En este caso tenemos sumas y restas. Eso es importante. No hay una propiedad para sumas y restas en las potencias. ¿Ya? Por lo tanto, cuando veamos una suma y resta, por lo general vamos a tener que tratar de desarrollarla como otra forma. Por ejemplo, aquí tendríamos que sumar y restar cada una de estas fracciones por separado y luego ir aplicando las propiedades correspondientes. Esto es lo que nos van pasando aquí en estos ejercicios. ¿Ya? Están resueltos, así que solamente hay que desarrollarlos. Por último, lo que nos está pasando acá es un poco de notación científica, ¿ya? Primero pasamos las potencias de base 10, ¿ya? Aquí entender de que cada vez que un 10 lo elevamos a un determinado número, es como que a la potencia le vamos agregando un cero, ¿ya? El 10 elevado a 1 tiene un cero, 10 elevado a 2 tiene dos ceros, que es el 100, y así sucesivamente, ¿ya? En cambio, cuando es exponente negativo, como que la coma la vamos corriendo, el cero se corre como al otro lado. Entonces, 10 elevado a menos 1 sería como 0,1, 10 elevado a menos 2, 0,01, ya tiene dos ceros, pero siempre nos vamos a ir como hacia el otro lado. Y por último, nos explican lo de la notación científica, que es expresar cualquier número multiplicándolo por una potencia de 10. Ahora, lo que es importante es que ese número siempre se encuentre entre el 1 y el 10, ¿ya? No puede ser un número mayor que 10, mayor o igual a 10, ¿ya? Cualquier número, acá nos dan algunos ejemplos. Ya, por ejemplo, el diámetro del protón, acá nos expresan el diámetro, y esto, en vez de anotarlo como un número tan grande, lo expresamos simplemente como notación decimal, como 1,6 por 10 elevado a menos 3. Ya. Lo mismo acá, la velocidad de la luz, mira, es 300 millones de metros partido por segundo. Esto es lo mismo que si nosotros dijésemos 3 por 10 elevado a 8. Fíjense, tenemos 8 ceros. ¿Ya? Por lo tanto, esto es 3 por 10 elevado a 8. ¿Ya? En esto consiste un poco lo que es la notación científica. Acá igual algunos ejercicios resueltos de lo mismo. Y ahí empezamos con los ejemplos, o sea, pues, los ejercicios que van a guiar de tarea, ¿ya? Vamos a ir desarrollando algunos de estos poquitos. Por ejemplo, calcular las siguientes potencias. 4 elevado a 3, ¿qué sería esto? Sería como 4 por 4 por 4. Y aquí simplemente desarrollar. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, ¿ya? 3 elevado a 4 sería 3 por 3 por 3 por 3. Y vamos multiplicando. 3 por 3, 9, por 3, 27, y por 3, 81. El resultado es 81. Ya. 7 elevado a 2, ¿qué sería esto? 7 por 7. 7 por 7 es 49. Ya, de esa forma se van desarrollando todos los demás. 2 elevado a 0, recordar, cualquier número elevado a 0 nos da 1, siempre y cuando no sea el 0 la base. De esa forma se van desarrollando esto. Esta es la primera parte, como del ejercicio de cálculo de potencia. Y aquí ya nos empiezan a entregar algún tipo de suma y restas, ¿ya? Operaciones como de suma, donde tenemos que aplicar, no sé, potencias de por medio. Fijémonos que acá, en estos casos de suma y resta, dijimos que no hay una propiedad en sí, por lo tanto tenemos que desarrollar la potencia y luego vamos a ver cómo desarrollamos lo demás. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio primero, 3 elevado a 3 menos 3 elevado a menos 2. No hay una propiedad para la suma y la resta, entonces tenemos que desarrollar la potencia obligadamente, como cada una por separado, ¿ya? Entonces, no sé, pues vamos con el primero, que sería como el 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Y esto nosotros le restamos el 3 elevado a menos 2. Dijimos que, ahí lo vamos a hacer con un poquito más de calma. El 3 elevado a menos 2 es lo mismo que si nosotros dijésemos 1 partido 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2 es 3 por 3, que es 9. Entonces sería 1 partido 9. El resultado aquí sería 1 partido 9. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar esto. 27 por 9, ¿cuánto será? Creo que es 243, ¿ya? Entonces, acá primero el 27 lo transformamos a denominador 1, que es una suma, una resta de fracciones. Ahora, para igualar el denominador, tendríamos que igualarlo por 9, o sea, multiplicar por 9 arriba y por 9 abajo. 27 por 9 sería 243, creo. Y, a ver, sí, 243. Y esto le restamos un noveno. El resultado de esto sería 242 partido 9. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos ejercicios que sean de esta forma, como donde tengamos algún tipo de suma, vamos a tener que primero desarrollar lo que es la potencia en sí y finalmente vamos a tener que desarrollar lo que es la suma. Siempre respetando el orden jerárquico de cómo se desarrolla la operación. Paréntesis, potencias, multiplicaciones, divisiones y luego sumas y restas.
¿ya? Bueno, aquí nos piden escribir cada uno de estos como una sola potencia, entonces tenemos ejercicio acá de multiplicación. Vamos a ir desarrollando algunos de estos. Veamos el primero, que tenemos, de inmediato podemos ver que tienen la misma base, por lo tanto la propiedad nos dice, conservamos la base, y como es una multiplicación, se suman los exponentes. En este caso sería 3 más 4, sería 5 elevado a 7, ¿ya? No sé, este de acá abajo el D, fijémonos que tenemos tres factores, el menos 10 es la base y es la misma en todas, entonces se conserva dicha base y lo único sería sumar los exponentes, menos 4, menos 3 y menos 1, sería menos 4, menos 3, menos 1, sería menos 10 elevado a menos 4, menos 3, menos 7, y menos 7 menos 1 es menos 8. Ahí tendríamos el resultado de esto, ¿ya? No sé, pues más adelante fijémonos que tenemos expresiones literales, ¿ya? Acá en este caso, en vez de un número, tenemos una m como base. Y la m es la misma, por lo tanto, se agrupa todo en una misma base, en la misma n. Y ahora los exponentes serían p, el 2 y el menos 4. Tendríamos p más 2 menos 4. ¿Cuánto nos dará esta expresión? Primero, el p, al ser un factor literal, no se puede agrupar con estos números, con el 2 y el menos 4. Entonces, esto los dejamos aparte. El 2 menos 4, eso nos da menos 2. Por lo tanto, el resultado final de esto sería m elevado a p menos 2. ¿Ya? Recordar que como la p es un factor, es un término literal y es distinto del 2 y del 4, que son números enteros, que son números, no podemos juntarlos. ¿Ya? Entonces tenemos que dejarlos como expresiones separadas. Ahora nos vamos acá con la parte de divisiones. Entonces recordar que se hacía en los casos de divisiones de potencias de igual base. Nosotros cuando es de igual base una división, se conserva la base, pero ahora se tienen que restar los exponentes. O sea, el 12, ahora yo lo resto con el 8. Por lo tanto, 12 menos 8, eso me da 4. Sería 7 elevado a 4 la potencia. ¿Ya? Bueno, y aquí podemos resolver esto, 7 por 7 por 7 por 7, no sé cuánto es eso, pero da un número muy grande. ¿Ya? Lo que sí, en estos que son como divisiones con más de un término, lo que vamos a hacer, de cierta forma, podríamos como aplicar, o sea, no aplicar, sino en el sentido de decir como esto sería un tercio, y todo lo que está como dividiendo, inmediatamente después va a pasar por un exponente negativo. Por ejemplo, sería menos 11, que lo tenemos acá. Ahora, este 4, ¿cómo pasaría? Pasaría como menos 4. Y el otro que tenemos aquí, que es un menos 12, como también está dividiendo, va a cambiar de signo también. O sea, en vez de menos 12, ahora va a ser un menos menos 12. ¿Ya? Como que nos quedaría un más 12. Entonces ahora sería menos 11 menos 4 más 12. Aquí yo podría decir, por ejemplo, el menos 11 con el menos menos 12, el menos menos 12 es como un más 12. Sería como decir 12 menos 11 es 1 y 1 menos 4 es menos 3. O sea, el resultado sería un tercio elevado a menos 3. Ahora nos vamos a la parte de escribir como potencia de un solo exponente la potencia de una potencia. ¿Y cómo era que se iba desarrollando esto? Cuando teníamos potencia a potencia, lo único que se hacía era multiplicar los exponentes uno por el otro. Entonces esto nos quedaría 8 elevado a 3 por 4, y 3 por 4 es 12. ¿Ya? En este caso, aquí tenemos una potencia como triple. Entonces aquí lo único que hacemos, como es la potencia de una potencia de una potencia, todos los exponentes aquí, cuando se van elevando, se van multiplicando. Sería 3 multiplicado por a más 2, multiplicado eso por a. Entonces esto me quedaría 3 elevado, por ejemplo, esto sería como 3a más 6, y esto se multiplica por a. O sea, esto me quedaría 3a cuadrado más 6a. Acá, ¿qué viene? Escribir cada producto como una sola potencia. ¿Qué tendríamos en este caso? Fíjate que aquí las bases son distintas. Lo que es igual es el exponente. ¿Qué propiedad se aplicaba cuando teníamos igual exponente? En la multiplicación se multiplican las bases y se conserva el exponente. Entonces esto nos quedaría como 6 elevado a 5. ¿Ya? No sé, en este el f, por ejemplo. Fíjate que todo está elevado a 8. Por lo tanto, va a ser el 8 la potencia que conservamos y simplemente hacemos una multiplicación de las bases. ¿Ya? Bueno, esto se podría ver medio complejo, pero ya hemos trabajado harto con números racionales y lo primero que hay que hacer es simplificar.
Simplificamos el 5 con el 5, me queda 1. Simplificamos el 9 con el 3, lo voy a hacer con colores distintos. Simplificamos el 3 con el 9, acá me queda 3 y aquí me queda 1. Simplifico el 4 con el 8, aquí me queda 2 y aquí me queda 1. Entonces el resultado final de esto me quedaría arriba, lo único que me quedó fue 2 y abajo lo único que me quedó fue 3. 2 tercios elevado a 8. Recordar cómo se aplica aquí para la división. Y en la división es lo mismo, en vez de estar multiplicando, necesariamente vamos a estar dividiendo. ¿Ya? O sea, el primero re fácil sería como, bueno, nos fijamos aquí que el exponente es el mismo, entonces simplemente lo único que hacemos es agruparlo todo bajo el mismo exponente y generar la división de las bases. Esto 18 partido 9, esto nos da 2, por lo tanto el resultado sería 2 elevado a 3. Una vez que nosotros ya aprendamos a aplicar cada una de estas propiedades por separado, tenemos que irla aplicando en expresiones más complejas. Por ejemplo acá, la primera, tenemos x elevado a 3 por menos 2, x elevado a 2, eso elevado a 2, y todo esto está elevado a 3. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando esto? De adentro hacia afuera. Vamos haciendo entonces. Primero, el corchete, lo vamos a dejar ahí de momento. Esto nos queda x elevado a 3 por... Ahora vamos a desarrollar esta parte. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un menos 2x cuadrado y esto está elevado a 2. Entonces, esto es lo que vamos a intentar trabajar ahora. ¿Y qué es lo que hace? El 2 va a elevar al menos 2 y va a elevar también al x elevado a 2. Entonces, yo aquí voy a tomarme un poquito de calma. Voy a decir, esto es lo mismo que si yo dijese el 2 elevado, al menos 2 elevado a 2 y el x cuadrado elevado a 2. Eso es lo que hace este 2. Eleva ambos al cuadrado, ambos factores. ¿Ya? Esto está elevado a 3. Entonces yo sigo aplicando aquí las propiedades. Aquí me quedaría el x elevado a 3. Este queda igual, no lo hemos tocado todavía. El menos 2 elevado a 2, esto es lo mismo que si yo dijese 4. Y x cuadrado elevado a 2, ¿qué hacemos aquí? Propiedad, la potencia de una potencia, ¿qué es lo que ocurre acá? Los exponentes se multiplican. 2 por 2 es 4. Y todo esto está elevado a 3. Sigo acá. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Tengo x elevado a 3 y tengo x elevado a 4 dentro de este corchete. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer de inmediato? Puedo decir, tengo una multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, yo voy a agrupar esto. ¿Cómo voy a quedar agrupado? En x, y el x se va a elevar ¿a cuánto? A la suma del 3 más el 4. ¿Ya? Porque son potencias de igual base. Entonces me quedaría 3 más 4. Bueno, 3 más 4 aquí lo voy a anotar directamente. Esto me da 7. Y esto va a estar multiplicado por 4. Entonces voy a anotar ese ahí. El 4 yo lo dejo simplemente. Y ahora aplico la potencia a una potencia nuevamente. El 3 me vuelve a elevar cada uno. Entonces me eleva cada uno. Yo lo voy a anotar aquí como x elevado a 7, esto elevado a 3. Y el 4 elevado a 3. Entonces el resultado final de esto, la potencia de una potencia, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. Me quedaría x elevado a 21, porque 7 por 3 es 21. Y el 4 simplemente me quedaría elevado a 3. Entonces el resultado final, 4 elevado a 3 por x elevado a 21.